Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes y las polémicas del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar la historia de la supuesta polémica entre Hande Erçel y su hermana, una historia que ha dado mucho de qué hablar y que ha generado un sinfín de especulaciones. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles. Y antes de empezar, no olviden ese pequeño botón rojo que dice suscribirse. Si aún no lo han hecho, háganlo ahora para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Como les mencionaba, el corazón de nuestro vídeo de hoy gira en torno a un rumor, una supuesta tensión, un conflicto incluso que se dice que existe entre la talentosa actriz Hande Erçel y su propia hermana, la también activa en redes sociales, Gamze Erçel. Ambas son figuras públicas, y es natural que sus vidas, tanto profesionales como personales, sean objeto de atención. Pero cuando se trata de conflictos familiares, y más aún cuando involucran a personalidades tan queridas, la noticia se magnifica y genera un gran interés. Se dice que esta controversia podría haber tenido un impacto en su relación e incluso en su vida profesional. Estamos aquí para intentar aclarar qué hay de cierto en todo esto, basándonos en lo que se ha reportado en la prensa y en lo que se ha podido deducir de sus interacciones en redes sociales. Es importante decir desde el principio que a menudo, en el mundo del espectáculo, las cosas no son siempre como parecen, y muchas veces los rumores son solo eso, rumores. Pero en este caso, la magnitud de las especulaciones ha sido tal que merece un análisis detallado. Vamos a repasar los hechos, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta supuesta discordia. Comenzaremos por el principio. Hande Erçel y Gamze Erçel siempre han parecido tener una relación muy cercana y de apoyo mutuo en redes sociales. Compartían fotos juntas, se felicitaban en sus cumpleaños y, en general, proyectaban una imagen de hermandad sólida y cariñosa. Sin embargo, las cosas, al parecer, habrían empezado a cambiar de forma sutil, o al menos, eso es lo que muchos seguidores empezaron a notar. La primera señal de alarma para muchos fue una aparente frialdad o distancia que se percibió en sus publicaciones conjuntas. Si antes veíamos comentarios afectuosos y momentos compartidos con frecuencia, de repente, estas interacciones se volvieron más esporádicas y, para algunos, menos efusivas. Esto, para los seguidores más atentos, ya era un indicio de que algo podría estar sucediendo tras bambalinas. Pero la cosa se puso más seria cuando algunos medios de comunicación turcos comenzaron a publicar artículos sugiriendo un distanciamiento más profundo. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos significativos que habrían llevado a una situación tensa entre las hermanas. Las razones detrás de esta supuesta pelea son variadas y, de nuevo, la información proviene de fuentes no oficiales, de allegados anónimos y de interpretaciones de las redes sociales. Una de las teorías más extendidas es que el conflicto podría haber surgido en torno a temas profesionales o de negocios relacionados con Hande, o incluso con la propia Gamze. Es sabido que al ser ambas figuras públicas, a veces surgen oportunidades y proyectos que pueden generar competencia o desacuerdos sobre la dirección a tomar. Por ejemplo, se ha especulado que Gamze podría haberse sentido eclipsada por el éxito de su hermana menor, o que hubo desacuerdos sobre cómo gestionar su imagen pública o sus colaboraciones. Otra vertiente de esta polémica apunta a asuntos personales y sentimentales. Sabemos que Hande Bürsin ha tenido una relación muy mediática y comentada con el actor Kerem Bürsin. A menudo sus parejas son escrutadas de cerca, y a veces, estas relaciones pueden generar tensiones dentro de las familias. Se ha insinuado que la relación entre Hande y Kerem podría haber sido un punto de fricción para Gamze, o viceversa. Quizás hubo desacuerdos sobre cómo se manejaba la relación ante el público, o tal vez Gamze no aprobaba ciertos aspectos de la relación. Estas son especulaciones, claro está, pero en el mundo del corazón y la fama, estos son los hilos que a menudo se tejen para dar forma a las historias. Y luego está la influencia de las redes sociales en todo esto. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectarse directamente con sus ídolos y sentir que los conocen de cerca. Por otro lado, cualquier pequeño gesto, cualquier cambio en los patrones de interacción, puede ser interpretado de mil maneras y generar un torbellino de rumores. En el caso de Hande y Gamze, los seguidores empezaron a notar que ya no se etiquetaban mutuamente en las publicaciones,
que los me gusta y los comentarios se redujeron drásticamente e incluso que algunas fotos antiguas habían sido eliminadas. Estos son actos que, si bien pueden parecer insignificantes para alguien ajeno a la situación, para los fans acérrimos son señales claras de que algo anda mal. La prensa turca ha estado muy pendiente de esta supuesta brecha entre las hermanas. Se han publicado numerosos artículos analizando cada detalle, entrevistando a expertos en la vida de las celebridades y buscando declaraciones oficiales que, por supuesto, raramente llegan. Cuando se les ha preguntado directamente a Hande o a Gamze sobre su relación, sus respuestas han sido a menudo evasivas o genéricas, diciendo que todo está bien o que son hermanas y se quieren, pero sin profundizar en los detalles. Esta falta de claridad es lo que alimenta aún más la especulación. Los fans quieren saber la verdad, quieren entender qué está pasando con sus figuras favoritas. Un punto que ha sido especialmente comentado es la supuesta participación de Kerem Bürsin en esta polémica. Dado que Hande y Kerem han sido pareja durante un tiempo, es inevitable que cualquier conflicto en la vida de Hande pueda, de alguna manera, estar relacionado o influenciado por su relación con él. Se ha rumoreado que Kerem podría haber tomado partido en alguna disputa, o que su presencia en la vida de Hande haya sido un factor desencadenante de algún desacuerdo con Gamze. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, y son en gran medida producto de la imaginación de los medios y de los seguidores. Lo que sí es cierto es que, a pesar de las presuntas tensiones, ambas hermanas continúan con sus respectivas carreras y mantienen una presencia activa en las redes sociales. Hande sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando series de gran éxito y colaborando con marcas importantes. Gamze, por su parte, también tiene su propia trayectoria como influencer y empresaria, manteniendo una base de seguidores leal. Esta aparente normalidad en sus vidas profesionales hace aún más intrigante la idea de que exista un conflicto familiar subyacente. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Como decíamos al principio, es difícil decirlo con certeza absoluta. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado, y muchas veces las celebridades prefieren mantener sus asuntos familiares lejos de los focos. Lo que podemos afirmar es que ha habido suficientes indicios y reportes en la prensa turca como para que este tema haya ganado una atracción considerable. Los seguidores han notado cambios en la dinámica de las hermanas, y la especulación ha sido constante. Podríamos decir que la polémica se basa en una combinación de factores: observaciones de los fans en redes sociales, reportajes de medios de comunicación turcos y la inherente fascinación del público por las vidas privadas de las celebridades. La falta de declaraciones contundentes por parte de Hande y Gamze solo ha servido para alimentar las conjeturas. Una perspectiva interesante a considerar es que incluso si existiera algún desacuerdo, es posible que se trate de algo temporal, algo que las hermanas están trabajando para resolver. Las relaciones familiares, incluso las más sólidas, atraviesan altibajos. La presión de la fama, las diferentes trayectorias vitales, e incluso las influencias externas, pueden poner a prueba cualquier vínculo. Otro punto a reflexionar es la forma en que la narrativa se construye en los medios. A menudo se busca un drama, un conflicto, para generar interés. Unas hermanas que se llevan bien y apoyan mutuamente puede ser una historia bonita, pero no es tan noticiable como una supuesta pelea. Por lo tanto, es posible que la intensidad de la polémica haya sido magnificada por la propia industria del entretenimiento. En resumen, y para poner un poco de orden a todo esto, la supuesta polémica entre Hande Erçel y su hermana Gamze Erçel se ha desarrollado en gran medida a través de la interpretación de cambios en sus interacciones en redes sociales y a través de reportajes de la prensa turca que sugieren un distanciamiento. Las razones detrás de esta supuesta tensión son diversas y van desde desacuerdos profesionales hasta asuntos personales. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmación oficial por parte de ninguna de las involucradas. Lo que sí queda claro es que la atención mediática y de los seguidores hacia su relación es muy alta, y cualquier indicio de discordia se amplifica rápidamente. Es un recordatorio de cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y cómo la línea entre la vida pública y privada puede ser muy delgada. Así que, queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis sobre la supuesta polémica de Hande Erçel y su hermana. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre los rumores que han estado circulando. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Gracias por ver. Ahora nos encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O consideran que es solo una invención de los medios? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fanáticos de Hande y Kerem, para que ellos también estén al tanto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.